usted cuando está en su hogar y sabe a qué punto usted tiene que decir, bueno, yo voy con la expectativa de querer esto, o de querer lo otro, que Dios me hable, que Dios me sane. Es una expectativa. Y si no hay una expectativa, mis hermanos, entonces vamos a buscarla. Porque Dios, mis hermanos, quiere que le pida y en abundancia. Pues en esta tarde, mis hermanos, yo hace unos días leyendo la palabra de Dios y meditando, recibí unos pequeños textos, pero realmente le confieso que no sé cómo empezar. Así que simplemente me dejaré guiar por Dios y que sea el que tome mis palabras. Así que si ustedes pueden, nos ponemos en pie para tomar la palabra de Dios y leeremos en Juan el capítulo 10 y comenzaremos por el versículo 24 hacia adelante. De Jesús hablando, mis hermanos, y en el título de mi Biblia pone Jesús afirma su deidad. Y dice así en Juan, capítulo 10, comenzando desde el versículo 24 hacia adelante. Dice, y le rodearon los judíos, y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Hasta aquí. Vamos a inquirir la cerveza. Padre Celestial, en esta tarde, Dios mío, Señor, yo me pongo ante tu presencia, Dios mío, Señor, sabiendo, Padre, que tú eres el que toma el control, las riendas, Padre Celestial, de cada persona que aquí se encuentra, Dios mío. Pero en esta tarde, Señor, tú eres, Señor, el que me ha puesto aquí, Padre, para tratar de decir, Dios mío, unas palabras que tú has puesto en mi corazón, Dios mío. Mas tú sabes, Dios mío, Señor, que mis palabras, Dios mío, carnales, no sirven, no valen para nada, Padre. Pero confío, Padre Celestial, de que tú dijiste que en esa hora, Señor, no pensáramos lo que habíamos de decir, sino que tú, Padre, hablarías por medio de nosotros, Padre. Por eso, Dios mío, como instrumento, Padre, me dejo en tus manos, Padre, para que tú me tomes, me ayudes y me pongas las palabras en el corazón, Dios mío. Asimismo, te ruego, Padre, que ayudes a mis hermanos a quitar toda soltería espiritual, por si tú quieres hablar o aconsejar a uno de ellos, Padre, que tú les ayudes para entender tu palabra, Padre. Así que tu nombre lo dejo presentado en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Bien, mis hermanos, el texto que hemos cogido muchas veces ya lo conocemos, mis hermanos, en el que el Señor habla de sus ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, mis hermanos, estos hombres, estos judíos, dice que fueron hasta Jesús y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Porque estos judíos, el pueblo de Israel, estaba esperando a su Mesías, el cual prometió, dijo por profecía el profeta Isaías, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y su nombre será Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Y Moisés también profetizó que profeta como él se levantaría. Y así fue, mis hermanos, se levantó este profeta, fue el Señor Jesucristo. Y esta gente quizás esperaba al Mesías de una manera especial, de una manera gloriosa, porque al fin y al cabo era el Mesías, significa el ungido, el Cristo. Y claro, ellos esperaban a este Mesías, que el Mesías era el mismo Dios hecho carne. Y claro, ellos esperaban a este Mesías de esta manera, pero apareció, mis hermanos, el Señor Jesucristo de la manera que nadie esperaba. Nacido de una mujer con fama de adúltera, nacido en una casa pobre, siendo un niño, mis hermanos, estando entre los judíos, estando sus hermanos, un hombre normal, un hombre común a la vista humana, pero mis hermanos, es a Dios escondido en una forma humilde, en una forma sencilla, porque dice la palabra de Dios que sin hermosura lo veremos para que lo deseemos. Entonces estos hombres fueron al Señor, viendo las señales, viendo los prodigios, las maravillas que
que el Señor hacía. Y le preguntaron estas palabras: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pero el Señor les contestó que ya se las había dicho, que las obras que él hacía, las hacía en nombre de su Padre, y que esas obras daban testimonio de él. Porque él estaba haciendo, mis hermanos, las obras que el Mesías iba a hacer. Pues si vemos la mujer samaritana que estaba junto al pozo, dice que cuando ese hombre se manifieste, cuando el Mesías se manifieste, él haría ciertas cosas entre nosotros. Amén. Eso es lo que pone en la Biblia. Y aquí el Señor hizo esas señales. Pero ellos, mis hermanos, no podían creer. Pues aquí mismo lo dice. Dice: pero vosotros no podéis creer, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho antes. Y declara más abajo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Ahora, mis hermanos, yo puse un ejemplo una vez, que yo hablo español y ustedes me pueden entender porque también hablan español. Pero si yo hablara inglés, mis hermanos, si ninguno de ustedes supiera hablar inglés, yo podía tener una conversación con usted, pero ustedes no me podrían entender a mí. ¿Por qué? Porque ustedes me oyen, pero no pueden entender mi lenguaje. Así fue, mis hermanos, con el Señor Jesucristo. Él hablaba, mis hermanos, las palabras que Él tenía que hablar, palabra de vida, palabra, mis hermanos, que venía directamente de Dios. Pero ellos no podían oír su mensaje. Ellos estaban sordos de ese mensaje. Porque la palabra, dice Pablo, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y estos hombres, mis hermanos, no podían oír sus palabras. ¿Por qué? Porque no eran de su rebaño. Ustedes quizás, si yo hablan inglés, no podrían entenderme. ¿Por qué? Porque no son ingleses. ¿Quién podrá entender el lenguaje inglés? Los ingleses. ¿Quién puede entender el lenguaje español? Los españoles. ¿Entienden? Amén. ¿Y quién puede oír la voz del pastor? Sus ovejas. Amén. Por eso, mis hermanos, que estos hombres no pudieron entender el lenguaje que estaba hablando el Señor. Podía hacer milagros, señales, maravillas, pero ellos no podían entender ese lenguaje, porque no pertenecían a su rebaño. Pero el rebaño, mis hermanos, que pertenece al Señor, dice que oyen su voz. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Lo reconocen. Reconocen que es su pastor, hay algo en su interior que nace, hay algo en su interior que dice: esa voz me suena familiar, esa voz yo la conozco, esa voz es la voz de mi pastor. Pero las ovejas, mis hermanos, habían sido descarriadas, pero el Señor había venido como buen pastor a recuperar cada una de sus ovejas, porque Él, mis hermanos, pagó el precio por esas ovejas. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo, es vida eterna. Y todo aquel, mis hermanos, que oye, mis hermanos, la palabra de Dios y la hace, mis hermanos, ese es hijo de Dios. Esas son sus ovejas, mis hermanos. Y dice que esas ovejas que siguen al Señor, que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie se arrebatará de mi mano. Mis hermanos, ¿qué promesa más grande nos está dando el Señor? Quizás usted no se dé cuenta, pero si en algún momento usted pudo recibir al Señor, esta palabra también es para usted, es para mí, que el Señor le ha dado vida eterna a usted. Es que no sé si lo entienden realmente. Usted no tiene que esperar a ir al cielo para tener vida eterna. Usted tiene vida eterna ahora mismo. Amén. Si usted cree en el Señor Jesucristo como Dios y Salvador, que Él dio la vida por usted, dice que aquellas ovejas que me siguen y oyen mi voz tienen vida eterna. Amén. ¿Por qué? Porque guardan en su corazón las palabras, mis hermanos, que trajo el Señor. Dice que les doy vida eterna y no perecerán jamás. Porque dice que yo soy la resurrección y la vida. Amén. Amén. Y el que muere, pero dice que cree en mí, dice que Él la resucitará el día postrero. O sea que esas ovejas nunca morirán, tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida está en usted. La vida del Señor Jesucristo está en nosotros. Eso dice el Señor. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Por eso el que tiene la verdad, tiene el camino, mis hermanos, tiene la vida con Él. Por eso nadie se arrebatará jamás de mi mano. Y es por eso, mis hermanos, que la palabra de Dios se recibe por fe. Dice Pablo, mis hermanos, dice aquí: porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a judío primeramente y también a griego. Y luego dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Amén. Es decir, mis hermanos, que a Dios, mis hermanos, lo intentaron buscar por sabiduría la gente, pero no consiguieron hallarlo por esa sabiduría humana, sino que Dios, mis hermanos, decidió que la gente creyera en Dios por la locura de la predicación. ¿Por qué? Por esa cruz, mis hermanos, por ese sacrificio que Él hizo. Fue por medio de ese sacrificio que la gente tenía que creer en Él. Pues ya le hemos dicho, Él es el camino para llegar al Padre, para llegar a la salvación. ¿Entiende? Por eso, mis hermanos, cuando fue Nicodemo, donde el Señor le dijo, Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque las obras que tú haces, nadie las puede hacer si no viene de Dios. Y el Señor, mis hermanos, le dijo, si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Ahora, este hombre, mis hermanos, era sabio, era un hombre de entre los judíos importante. Y él no entendió estas palabras. Él dijo, ¿acaso un hombre viejo volverá a entrar de nuevo en el cuerpo de su madre y nacer por segunda vez? Pero el Señor dijo, si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. Porque, ¿qué se necesita, mis hermanos? Un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento viene por la fe en el Señor Jesucristo. Porque por sabiduría nadie puede ser salvo. Pues si no, mis hermanos, sería por nuestra propia inteligencia, por nuestras propias obras. Pero la mejor obra que usted puede hacer es trapo de inmundicia. Por eso es que este hombre, mis hermanos, no pudo entender. Era muy sabio, era muy inteligente, sí. Sabía, mis hermanos, las escrituras, sí. Pero ¿qué le faltaba? La fe. ¿Qué le faltaba? La revelación. Pero esa revelación, mis hermanos, se recibe por fe. Y esa fe viene en Jesucristo. Y todo aquel, mis hermanos, que tiene a Jesucristo, tiene la vida. Y todo aquel, mis hermanos, que cree en Él, dice, nadie les arrebatará de mi mano. Porque podemos ver, como dijimos el otro día, mis hermanos, en la parábola del sembrador, que la semilla, que es la palabra de Dios, es sembrada y cae en muchos lugares. Amén. El pastor va llamando a sus ovejas, pero tan solo oirán aquellas que son sus ovejas. Pero dice la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Esos son, mis hermanos, los que no entienden la palabra, los que no tienen revelación, los que no tienen fe. Son locura para ellos. Explíquele a alguien que por medio del sacrificio de la cruz del Calvario usted va a ser salvo. Explíquele eso a alguien que lo entienda de forma carnal. Explíquelo a alguien de forma común. ¿Entiende? No lo va a entender. Es algo imposible para David, tú vas a entender eso. Porque el Evangelio se recibe por fe. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, a los que se pierden, a los que no tienen salvación, es locura. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios para salvación, mis hermanos. A los que se salvan. Y también nos dice aquí, dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Para quién? Para los llamados, para los predestinados, para sus ovejas. Cristo, poder y salvación de Dios. Por eso es que hoy tenemos el privilegio, mis hermanos, de saber que si nosotros hemos recibido la palabra de la cruz y la hemos guardado en nuestro corazón, nosotros hemos sido de los llamados. ¿Quiénes son los llamados, mis hermanos? Sus ovejas, los que oyen su voz y la siguen. Son aquellos que reciben la semilla en su corazón, en buena tierra, y da fruto al 100%, y da fruto con perseverancia. Quizás en un tiempo, mis hermanos, eran gente gentil, éramos gente mala, pero igual que la mujer junto al pozo recibió esa palabra, tuvo un encuentro personal con Dios, y esa persona cambió. Así nosotros un día tuvimos que cambiar, mis hermanos. Ya no pudimos tener la misma vida de antes. La mujer samaritana, mis hermanos, ¿sabe usted su historia? 5 maridos has tenido y con el que estás ahora tampoco es tu marido. Era una mujer de mala fama,
pero cuando tuvo un encuentro personal con Dios, esa mujer se convirtió en una oveja que sigue al Señor. Fue una de esas llamadas, mis hermanos, a seguir el Evangelio. Fue una de esas, mis hermanos, que floreció. Fue, mis hermanos, una hija de Dios. ¿Y quién la podrá acusar? Nadie, mis hermanos. Nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Porque Dios hace todas las cosas nuevas. En el momento en que usted se arrepiente, se acerca a Dios y sigue hacia adelante, mis hermanos, Dios lo cambia de otra forma. Porque para Dios, todo su viejo hombre, su carnalidad, su vieja persona, en ese momento que usted cree y se arrepiente, desaparece. Por eso, mis hermanos, es que hoy tenemos el poder de Dios. ¿En qué? En salvación. Tenemos el poder de Dios en sanidad. Tenemos el poder de Dios, mis hermanos, en la transformación de una persona. Tenemos el poder de Dios, mis hermanos, en su palabra. Su palabra, mis hermanos, es poder. ¿Para qué? Para todo aquel que cree. Pero tan solo lo podrán entender aquellas ovejas que escuchan su voz y siguen en pos de Él. De aquellas ovejas, mis hermanos, jamás serán arrebatadas de sus manos. Por eso en esta tarde, mis hermanos, yo quiero simplemente decirles esto con mi corazón. Vamos a valorar, mis hermanos, lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado un poder, pero ese poder lo tenemos que manifestar usted y yo. ¿Cómo? Por medio de la fe. Y si esa fe, mis hermanos, no se manifiesta en nosotros, tenemos que buscar, mis hermanos, en qué lugar nos hemos parado. En qué lugar estamos fallando, mis hermanos. Si hemos recibido la revelación de Dios, pero ese poder de salvación, ese poder, mis hermanos, de revelación, de que toda la palabra es para nosotros, de que Dios todo lo puede, entiende, mis hermanos, que Dios nos puede sanar, nos puede transformar. Si esa palabra está en nosotros, ¿por qué no se manifiesta? Tenemos que intentar, mis hermanos, que esa palabra de Dios se manifieste hoy. Porque lo hemos dicho, porque la palabra de Dios es salvación a todo aquel que cree. Y también dice que para nosotros es poder de Dios, a los llamados. Y nadie puede arrebatar a esas ovejas de sus manos. Simplemente, mis hermanos, esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Que Dios les bendiga. Y mis hermanos, vamos a intentar respuestarnos, porque esto es una revelación para usted y para mí. Todos los